Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto desde el Instituto de Derecho Penal, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata y en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos, también de esta institución, recibir en nuestra institución, en este caso con este formato virtual, a los distinguidos colegas que van a brindarnos esta interesantísima charla sobre un tema que tiene que ver básicamente con nuestra historia, ¿no? Con los peores crímenes cometidos durante nuestra historia y que tanto en el caso de Karina como en el caso de Hernán participan en la gestión judicial de juzgamiento de estos casos. Hernán Shapiro es fiscal general ante los tribunales federales de La Plata, ha participado en varios juicios de delitos de lesa humanidad, ya nos lo va a contar. Karina Yabor también, desde su rol de secretaria del Tribunal Federal 1, también está en contacto permanente con el juzgamiento de estos delitos. Así que bueno, espero que el formato que vamos a utilizar es que, bueno, van a exponer ellos y después vamos a abrir una ronda de preguntas, que si ustedes quieren, alguno puede ir adelantándola por el chat. Yo voy a hacer las veces de moderador, sin perjuicio de que le voy a dar la palabra previamente a Ernesto Ferreira, en representación del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles, por supuesto, a Hernán, a Karina, la charla que nos van a brindar, a todos los que se han conectado en esta modalidad, que está bastante ya afiatada en estos días. También agradecerle al director del instituto, Guillermo Risi, su intervención en esta charla. Y bueno, nos parece muy relevante del Instituto de Derechos Humanos impulsar este tipo de encuentros para reflexionar, como decía Manuel, sobre uno de los acontecimientos más dolorosos de nuestra historia, que está felizmente en plena etapa de verdad y justicia. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos entonces. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me da mucho placer que me hayan invitado y les agradezco mucho. Les agradezco que hayan pensado en mí. Yo quería comenzar refiriéndome al caso argentino, al proceso argentino de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, subrayando, digamos, la singularidad y la importancia de este proceso a nivel mundial. El proceso argentino es prácticamente único, comparado con otros procesos de juzgamiento de crímenes aberrantes en todo el mundo. Digo esto porque en el caso argentino es el propio Estado constitucional, con sus jueces y sus propias normas internas y el derecho internacional, el que ha encarado el juzgamiento y la investigación y el juzgamiento de los crímenes perpetrados por la dictadura militar desde el aparato estatal o con la aquiescencia del aparato estatal. Esto lo hace un proceso singular y único porque en otras regiones ha habido, ya desde Nuremberg, procesos de juzgamiento de crímenes aberrantes, pero con la intervención de tribunales internacionales o híbridos, como se denomina aquellos que son mezcla de jueces internacionales y jueces locales del país, del país respectivo, y muchas veces incluso con normas dictadas ex post y normas internacionales, no normas del derecho interno. Acá se juzga con normas propias del derecho interno que ya existían antes de la comisión de los hechos y con normas del derecho internacional que ya existían, como lo ha afirmado la Corte, en la costumbre internacional, que es una de las fuentes más importantes del derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, este proceso en Argentina, como todos sabemos, no resultó un camino, digamos, llano, directo hacia el juzgamiento, sino que ha tenido marchas y contramarchas eh, em, establecidas en virtud de normas y actos que han tendido o buscado la impunidad de estos hechos a lo largo de toda la historia. Lo que yo les propongo es trazar, digamos, un recorrido desde el final de la dictadura hasta el comienzo hasta la reapertura de los juicios, digamos, en el año 2000, 2001, y este recorrido hacerlo analizando la sucesión de normas que ha habido desde ese momento hasta, desde los fines de la dictadura, hasta el comienzo o la reapertura de los juicios. Partamos, digamos, de un hecho probado hasta el hartazgo, y es que, y démoslo por supuesto, la dictadura militar o cívico-militar pergenió un plan sistemático de desaparición, homicidios, torturas, apropiación de niños y de bienes respecto de personas que consideraban contrarias al régimen. Que en la mente de los perpetradores eran contrarias al régimen. Esto se hizo a partir de un aceitado mecanismo de centros clandestinos de detención donde las personas eran confinadas y en el mejor de los casos recuperaban su libertad tras una estancia en el lugar con torturas y condiciones infrahumanas de subsistencia. Normalmente lo que sucedía, como todos sabemos, es la desaparición de la persona o, en algunos casos, la aparición del cadáver, de la persona muerta por los perpetradores. Esto como un punto de partida básico, digamos, a tener en cuenta de que se comenzó a juzgar a partir de el año 83-84. Bien, terminada en los últimos tiempos de la dictadura, cuando ya estaba finalizando, unos meses antes de las elecciones del año 83 y la restauración del gobierno constitucional, el último dictador, Viñone, dictó el decreto 22.924/83, que establecía: decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivo o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo del 73 hasta el 17 de junio del 82. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden asimismo a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende delitos comunes conexos o delitos militares conexos. Como vemos, este fue el primer gesto de impunidad que proviene del propio gobierno militar y tendía evidentemente a generar un manto de total imposibilidad de persecución de los crímenes cometidos desde el aparato estatal. Fíjense que el artículo 5, es interesante, decía que directamente nadie podrá ser siquiera interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a las que se refiere el artículo 1 de la ley, o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores. Es decir, incluso hasta declaraba extinguidas las acciones civiles emergentes de los delitos, como dice el artículo 6. Era un decreto amplísimo tendiente a crear un manto de impunidad total. Este decreto fue acompañado por un informe final que
dictó, que elaboró la dictadura, que básicamente establecía que la actuación de las Fuerzas Armadas se debió a un imperativo de las circunstancias que lo impulsaron, que fue un servicio a la nación que las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a repetir, que el juicio sobre estos hechos debe ser dejado al tribunal de la historia y que se asume con dolor cristiano los errores que se pudieron haber cometido en el cumplimiento del deber. Estaban en este informe final fijadas claramente las ideas que la propia dictadura tenía acerca de sí misma y de los hechos cometidos, de los crímenes cometidos por ellos mismos, ¿no? Este informe final y el decreto de autoamnistía, digamos, conformaban una unidad donde uno puede ver cuál era el gesto de la dictadura cuando ella estaba culminando. Ahora bien, el primer gesto del poder constitucional tendiente a que la impunidad no quedara sellada fue la anulación de la autoamnistía, dictada por Ley 23.040 del 22 de diciembre del 83, a pocos días de la asunción del gobierno constitucional. Esta ley declaró la nulidad absoluta e insanable del decreto de Viñone por considerarlo inconstitucional, con lo cual lo privó de efectos hacia el pasado, cosa que claramente surge del artículo 2 de la norma, que establece que es inaplicable, el principio de ley penal más benigno establecido por el artículo 2 del Código Penal. Incluso dice que las personas que hubieran recuperado su libertad por aplicación de la ley de facto, o sea, de la autoamnistía, deberá presentarse ante el Tribunal de Erradicación de la causa dentro del 5º día de vigencia de la ley, o será declarada rebelde. Esta norma, bueno, es el primer gesto fuerte del Poder Constitucional contra la pretensión de impunidad de la dictadura, ¿sí? ¿Por qué esta norma privaba de efectos hacia el pasado al decreto ley de autoamnistía? No me voy a referir extensamente a esto, pero básicamente porque se trataba de una ley de facto. Ahí entra a jugar la teoría de las diversas teorías que existen acerca de la validez de las leyes de facto en tiempos constitucionales, pero lo cierto es que si una norma de facto, digamos, de acuerdo a los últimos criterios que manejó la Corte, o que se manejaban en ese momento, si una norma de facto no era ratificada explícita o implícitamente por el gobierno constitucional, no tenía validez. Acá hubo una invalidez, una declaración de invalidez expresa, ¿no? Esto fue confirmado por la Corte en el fallo que confirmó a su vez la sentencia contra los excomandantes, ¿sí? En esa oportunidad la Corte lo que dijo es que, dice, es interesante, debe recordarse que si bien desde su origen esta Corte Suprema y la experiencia jurídica nacional han reconocido por razones de seguridad jurídica la continuidad en los gobiernos de iure de la legislación de los gobiernos de facto, esta es la doctrina que de 1930, el reconocimiento del gobierno de facto de Uriburu, y el poder de estos de realizar los actos necesarios para el cumplimiento de sus fines, ello ha sido sin perjuicio de rechazarla o privarla de efectos cuando tales normas configurasen un evidente abuso de poder frente a las garantías y derechos esenciales de los individuos, o bien un palmario exceso en el uso de las facultades que ejercitaran los poderes públicos que se desempeñasen en sustitución de las autoridades legítimas. Bien, anulada entonces el decreto ley de autoamnistía, comienza el camino que va a llevar hacia el juzgamiento de las juntas militares por parte de la Cámara Federal de la capital federal en pleno. Pero previo a ello, por decreto 187/83 del 15 de diciembre del 83, se crea la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas,
compuesta por destacadas personalidades del quehacer literario, científico, periodístico, religioso, de la defensa de los derechos humanos, además de 3 diputados nacionales. Funcionó hasta septiembre del 84 y produjo un informe final al que se denominó Nunca Más, como todos sabemos. La CONADEP, durante su funcionamiento, que fue por un tiempo limitado, recibió denuncias de familiares y de personas acerca de secuestros y desapariciones, investigó el destino de los desaparecidos, recibió testimonios de personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ubicó muchos lugares donde funcionaron centros clandestinos de tortura, de detención, hizo registros carcelarios, de sedes policiales, investigó saqueos de bienes a las víctimas del terrorismo, puso en conocimiento del Poder Judicial los delitos que surgieron de las averiguaciones, y estos elementos que la CONADEP recogió fueron base central para lo que después fue el juicio a las juntas. Fíjense que el decreto que creó la CONADEP le confirió facultades bastante amplias, incluso de recibir testimonios, de requerir informes a las autoridades, etc., ¿no? Y le dio un tiempo de funcionamiento limitado de 180 días, después de los cuales debía presentar el informe, que fue en definitiva lo que se conoce como Nunca Más, que después, bueno, se transformó en el libro, digamos que es el que contiene básicamente la gran parte del informe. Posteriormente, entonces, mediante decreto 158 del 83, se somete a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo del 76 y a los integrantes de las 2 juntas militares subsiguientes. Esta es un decreto que dicta Alfonsín en su calidad de jefe o de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La disposición establecía que las juntas iban a ser juzgadas por los propios tribunales militares bajo las normas del Código de Justicia Militar. Y por eso el mismo decreto 158 del 83 por el mismo decreto se remite al Congreso un proyecto de modificación del Código de Justicia Militar. ¿Qué establecía este proyecto en términos generales? Bueno, introdujo la posibilidad de apelar las resoluciones de los tribunales militares a la justicia común, porque si iban a ser los propios tribunales militares los que iban a juzgar a sus pares, cosa que, como después quedó demostrado, no ocurrió, entonces se estableció un modo de que la justicia civil pudiera efectuar un control sobre esas actuaciones militares que de antemano era sabido que no iban a llegar a ningún puerto. Y además establecía una presunción de obediencia debida en determinados casos que terminaba en definitiva por reducir el juzgamiento de los responsables de los hechos cometidos por la dictadura a las planas mayores, digamos, impidiendo la investigación judicial respecto de mandos medios o de ejecutores directos de los hechos. Fíjense que el proyecto de reforma en el artículo 9 establecía que el artículo 34, inciso 5 del Código Penal deberá ser interpretado conforme a la regla del 514 del Código de Justicia Militar respecto de los hechos cometidos por personal militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policial y penitenciario, bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, que actuaron en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, cumpliendo órdenes o directivas que respondieron a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de la fuerza y por la Junta Militar. A esos efectos se presumirá, salvo prueba en contrario, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida, ¿sí?
Fíjense que esto generaba que cualquiera que hubiese actuado alegando haber recibido una orden podía quedar eximido de responsabilidad. Sin embargo, digamos, esto quiero subrayar acá que, como ustedes pueden apreciar, la idea de la obediencia debida ya rondaba en el propio decreto que impulsó el juzgamiento de las juntas. Es decir, había ya una intención clara de limitar el juzgamiento a determinadas personas, ¿sí? Ahora bien, el Congreso sancionó la ley 23.049 que reforma, eh, produce una reforma sobre el Código de Justicia Militar y va un poco más allá, subsanando algunas cuestiones del proyecto enviado por el Ejecutivo. Porque además de la apelación a las cámaras federales de las resoluciones de los tribunales militares, dispuso que las cámaras federales actuaran abocándose cuando los tribunales militares no juzgaran o no, digamos, cumplieran con su deber de investigar y juzgar a los responsables. Y ordenó a la vez que los tribunales militares enviaran informes sobre los procesos en curso para que las cámaras pudieran ir chequeando si las causas progresaban o no progresaban bajo la jurisdicción militar. Era una forma de que, digamos, si sucedía lo que finalmente sucedió, que es que los tribunales militares se negaron a juzgar a sus pares, la Cámara Federal pudiera directamente tomar la causa sin que existiera una apelación de por medio y juzgarla ella misma. Pero a su vez estableció respecto de la presunción de obediencia debida que figuraba en el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo, la mitigó un poco, indicando que se podía presumir la obediencia debida, es decir, no era una presunción obligatoria, sino que los jueces podían presumirla. No estaban obligados, pero podían hacerlo. Quedando por fuera quienes hubieran protagonizado crímenes aberrantes o atroces, ¿sí? Lo cual también generaba una mayor amplitud, mayores posibilidades de juzgamiento respecto de lo que proponía el decreto 158 y el proyecto de reforma enviado al Congreso. ¿Sí? El artículo 11 de la ley 23.049 dice: los jueces podrán presumir, salvo prueba en contrario, la existencia de obediencia debida, pero no están obligados a ellos. La presunción solo podía aplicarse a quienes carecieron de capacidad decisoria y que en todo caso no podían parar a quienes hubieran protagonizado crímenes atroces o aberrantes. Bien, sucedió el juicio de las juntas, se dictó sentencia el 9 de diciembre del 85, fueron condenados Videla, Macera, Agosti, Viola y Lambruschini, y absueltos Galtieri, Lamidoso, Grafinia y Anaya. La sentencia, que se conoce como sentencia en la causa 13/84 a los excomandantes, como aspectos más sobresalientes, estableció que a las desapariciones, que las desapariciones no se consideraron homicidio por la falta del cuerpo. También, digamos, creó un poco el concepto de plan sistemático, porque fue la primera vez que un organismo judicial reconoció la existencia de este plan sistemático, de los centros clandestinos, de tortura y desaparición. Es decir, la CONADEP ya lo había adelantado, pero bueno, es la primera vez que una sentencia judicial lo asume y lo afirma. Y a su vez, la sentencia dispuso que debía juzgarse a los comandantes de zona y subzona, circunstancia que excedía en parte las previsiones que el gobierno tenía respecto del alcance de los juzgamientos. Otro de los juicios importantes, o el otro juicio importante de esa etapa, es el de la causa Camps,
sentencia del 2 de diciembre del 86, donde fueron condenados la plana mayor y algunos otros miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires que intervinieron en los hechos de terrorismo de Estado. Camps, Riccieri, Echecolatz, Vergés, que era el médico de policía, Cosani, Rose y Vides. Estos dos juicios, es decir, el de las juntas y el de Camps, fueron las únicas sentencias que se dictaron antes de que empezaran a regir las leyes de punto final y obediencia debida. Bien, ¿qué pasó a partir de ese momento? Las dos sentencias, la sentencia de las juntas y la sentencia en la causa Camps, revelaron públicamente una serie de atrocidades inmensas. Todas las conocemos, no voy a abundar en ese aspecto. Y a su vez, los propios jueces, como dije anteriormente, de la Cámara Federal porteña en la causa de los excomandantes, dispusieron que debía investigarse a los comandantes de zona, de subzona, es decir, debía bajarse en la escala de mandos, ¿sí? En la cadena de mandos. Porque, lógicamente, las atrocidades que se había, no había otra opción, por supuesto no les quedaba otra opción frente a las atrocidades que se habían revelado en el juicio. Esto generó una situación, digamos, de depresión, de desconcierto en aquellos que podían ser alcanzados por las leyes de impunidad, y terminó generando el 23 de diciembre del 86 la ley de punto final, la llamada ley de punto final, que es la primera de las leyes de impunidad en una etapa que se va a extender hasta principios del siglo XXI, digamos, ¿no? Esta ley de punto final es el comienzo de este periodo de impunidad. Esta ley estableció un plazo de 60 días para la extinción de la acción penal en los casos de personas que presuntas responsables de delitos de lesa humanidad. Si las personas no eran indagadas o citadas antes de ese lapso de 60 días, la acción respecto de ellos, la acción penal, fenecía. Fue un intento, digamos, de limitar en el tiempo los juzgamientos, 2 meses nada más, además de que, fíjense que la ley se dicta el 23 de diciembre, con lo cual agarraba toda la feria judicial de enero. Entonces, digamos, de alguna manera se jugó con eso para que, sabiendo que en la feria judicial el trabajo se reduce notoriamente, las personas, se redujera a su vez la cantidad de personas que pudieran ser llamadas o citadas o indagadas por los hechos por los que eran sospechados. Sin embargo, los efectos de esta ley fueron reducidos. ¿Por qué? Porque la gran labor de los familiares, de los organismos de derechos humanos y de algunos funcionarios judiciales que trabajaron a destajo en ese plazo, logró, digamos, imputar a mucha más cantidad de gente de la esperada, ¿sí? Acá una vez más hay que subrayar el protagonismo de los organismos de derechos humanos y de los familiares de las víctimas en el impulso de todo el proceso de juzgamiento, ¿no? De investigación y juzgamiento, y en la lucha frente a los avances de la impunidad. Bueno, esto fue una de las demostraciones más claras, porque en definitiva lo que sucedió es que se trabajó con tanta velocidad que se extendieron las imputaciones mucho más de lo esperado. Y esto también generó un clima también dentro de las distintas fuerzas armadas y de seguridad muy, muy complicado, porque
se veía que los mandos inferiores en la cadena de mandos podían llegar a ser citados y juzgados, ¿sí? De tal manera que, ya todos sabemos, se produce el levantamiento de Semana Santa, y el 4 de junio del 87 se dicta la ley 23.521 de obediencia debida. Digo lo siguiente, es cierto que, digamos, hubo una muy fuerte presión sobre el poder político. También es cierto, y hay que decirlo, la idea de la obediencia debida ya estaba prefigurada en el propio decreto de juzgamiento de los excomandantes, ¿no? O sea, no era una idea nueva la de la obediencia debida. Bien, esta ley establecía una presunción sin admitir prueba en contrario, es decir, iures et de iure. Recordemos que las presunciones del decreto 158 y de la ley 23.049 era presunciones iuris tantum. Acá se va más allá. Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales, jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por haber obrado en virtud de obediencia debida. La misma presunción será aplicada a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandante en jefe, jefe de zona, de subzona, de fuerza de seguridad, policial o penitenciario, si no se resuelve judicialmente antes de los 30 días de promulgación de esta ley, que tuvieron capacidad decisoria o participación en la elaboración de órdenes. En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción, bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad. Es decir, se exceptuó de la, se exceptuó de la obediencia debida prácticamente a los excomandantes, porque la oficialidad superior sí podía incluso quedar exenta de juzgamiento alegando la obediencia debida, como acabamos de ver. Se exceptuaba así de esta presunción a los delitos contra la propiedad y a la retención, sustracción y ocultamiento de menores. El resultado es que, de esta ley, es que quedaron detenidos solo algunos comandantes, porque, como decimos, el alcance fue muy amplio y llegó hasta aquellos que revistaban con un cargo de jerarquía, que podían emitir órdenes, pero si se probaba que no habían emitido órdenes, podían alegar también ellos obediencia debida. Posteriormente aparecieron los indultos, que se firmaron, fueron 7 decretos de indulto para 7 condenados y unos 300 procesados. Fueron justificados en la necesidad de la reconciliación nacional y sustentó la teoría de los 2 demonios. Indultó también a los jefes guerrilleros y los indultos fueron seguidos a su vez de leyes de reparación económica. Los indultos terminan, digamos, ponen el último punto que restaba para alcanzar la impunidad total de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. Bueno, ahí comienza un periodo muy, muy largo de absoluta impunidad de estos crímenes. Y recién para fines de los 90, digamos, para el 98, 99, aparecen recién una nueva luz que se vislumbra para la continuidad de las investigaciones de estos hechos, que son los juicios por la verdad. Previo a ello, o como antecedente de ello,
comienza todo un movimiento dentro del país también que tiende a traer a la idea de la internacionalización de los derechos humanos, del carácter de las obligaciones internacionales de nuestro país, y del carácter imperativo de los tratados, de las costumbres internacionales. La Constitución Nacional del 94, recordemos, otorgó jerarquía constitucional a los pactos de derechos humanos suscritos por la Argentina. Y los pactos, ¿sí?, chocaban ya contra la impunidad impuesta por las leyes de obediencia debida, por el punto final y por los indultos. También aparecieron en esos momentos algunos informes o actos de organismos internacionales que son interesantes traer a colación. El informe 28 del 92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se refería al caso argentino en particular, recomendó adoptar las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables. Había un antecedente, que era un informe general de la región, de la Comisión Interamericana, del 85-86, y la sentencia de la Corte Interamericana del 88, el caso Velázquez Rodríguez, donde establecía el deber de investigar hechos de este género, subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. También existían convenciones que tuvieron jerarquía o se les dio jerarquía constitucional, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, a la que se le brinda jerarquía constitucional desde el 97 y declara imprescriptible el delito de desaparición forzada y obliga a investigar y sancionarlo. Y por otro lado, aparecen otros antecedentes, como por ejemplo el acuerdo de Argentina, el acuerdo amistoso de Argentina, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Aguiar de la Pacó, el caso Aguiar de la Pacó, donde el gobierno se comprometió a la apertura de los juicios por la verdad. Esto sucedió el 29 de febrero del año 2000. El caso de Aguiar de la Pacó es interesante porque la señora Aguiar de la Pacó reclamó ante el Poder Judicial la investigación acerca del paradero de su hija desaparecida. Y lo que se le contestó desde la Corte, el caso llegó a la Corte, y lo que se le contestó fue que eso no era posible porque, digamos, de alguna manera, para decirlo en términos llanos, rozaba las responsabilidades que estaban de las posibles imputados que estaban amparadas en las leyes de obediencia debida y punto final. Por tal razón, se le rechazó esa posibilidad a la señora Aguiar de la Pacó. Ella recurrió al sistema interamericano, hubo un acuerdo amistoso entre las partes, y entonces, como dijimos, la Argentina se obliga a impulsar los juicios por la verdad en cabeza de las cámaras federales e inclusive a designar fiscales ad hoc para intervenir en tales juicios. Esto es muy interesante porque los juicios por la verdad constituyen, como siempre digo, una especie de cuña que se introduce dentro de esta llanura de impunidad creada a partir de las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos. También aparecen en ese momento la confesión de Silingo, recuerden ustedes, en el año 95, los intentos de ascensos de Rolón y Pernías, que después finalmente fueron denegados tras conocerse sus antecedentes, digamos, la detención de Silingo por el juez Garzón, después el pedido del fiscal español Carlos Cartaseña al juez Garzón, que ordenó en el 96 la apertura de un juicio por los crímenes en Argentina y solicitó la extracción de 98
la extradición de 98 personas por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, haciendo uso del principio de justicia universal. Se inician en Francia juicios, en Francia, Italia y Alemania, juicios. En 2000 fueron condenados en Italia Suárez Mason y Riveros. Asti fue condenado en ausencia en Francia por el crimen de las monjas. Y en el 98 fue detenido Pinochet en Gran Bretaña por orden de Garzón. O sea, hay todo un movimiento de internacionalización de los derechos humanos y de búsqueda de terminar con situaciones de impunidad, de un protagonismo del principio de justicia universal que tiene una repercusión interna en, finalmente, la apertura de los juicios por la verdad. A ello claramente hay que agregar la movilización social de los organismos. El Congreso derogó las leyes de impunidad, como fue un acto simbólico, pero un acto importante al fin. Que en el 98 los organismos de derechos humanos impulsaron la causa por apropiación sistemática de hijos desaparecidos. En fin, hay una serie, una importante cantidad de situaciones que se dan en los años 90 que vuelven a la palestra la cuestión del juzgamiento de los responsables de los crímenes de la dictadura. Y bueno, aparecen entonces los juicios por la verdad, fines del 98, principios del 99. Estos juicios son, digamos, procesos sui generis que tienden a la averiguación, al esclarecimiento de las desapariciones forzadas, las circunstancias en que se produjeron, el destino final de las víctimas, la individualización de los responsables y posteriormente, como sucedió, la denuncia penal de los hechos. El juicio por la verdad, en el caso de La Plata, tiene una enorme importancia. Fue abierto en abril del 98 por la Cámara Federal, aún al día de hoy sigue funcionando, investiga cerca de 2000 desapariciones, y la prueba que se reunió durante los años de audiencias que se tomaron, las inspecciones que se realizaron, los elementos que se secuestraron, configuran un cúmulo probatorio que después ha servido de base a las causas penales que se abrieron con posterioridad en los juzgados federales de primera instancia. Además, el juicio por la verdad de La Plata permitió conocer el destino de decenas de cuerpos enterrados en tumbas anónimas. Permitió el secuestro del archivo de la ex dirección provincial, de la ex dirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la inspección ocular de centros clandestinos. Se recibieron testimonios de víctimas y testigos como acto reparatorio. Se secuestraron libros de inhumaciones de cementerios. Se descubrieron en el cementerio de La Plata unas 40 sepulturas NN. Se dictó una medida de no innovar respecto de las mismas, y después se recuperaron restos que fueron identificados en algunos casos por el equipo argentino de antropología forense. Se secuestraron fichas del registro de las personas que sirvieron también para investigaciones sobre apropiación de menores, y se secuestró el famoso fichero de Monseñor Gracelli, quien recibía a familiares desaparecidos en la época de la dictadura, con la alegada pretensión de colaborar con ellos, y anotaba en sus fichas nombre, dirección. Eso fue secuestrado, ¿sí?, por la Cámara Federal. Bien, lo que fue surgiendo en el juicio por la verdad decantó finalmente en la reapertura de las causas penales. Fue tan fuerte, a mí me tocó en lo personal ser secretario en ese juicio, y fue tan fuerte, después de tantos años de impunidad, el recibir a los familiares y escucharlos, y escuchar las historias y las denuncias, y también el recibir declaración
a imputados que venían, se negaban a declarar y después se iban caminando, digamos, cuando uno, cuando estábamos frente a conspicuos personas o partícipes de hechos, como quedó acreditado en sentencias posteriores, fue tan fuerte que decantó en denuncias penales realizadas por la Cámara Federal ante los juzgados federales de primera instancia. Así, por ejemplo, la denuncia que se efectuó respecto de algunos casos contra Echecolatz fue la que en definitiva terminó en definitiva con la sentencia, con la primera sentencia dictada contra Echecolatz en el año 2007. Eso surge del juicio por la verdad. Bueno, digamos, este reinicio de la justicia retributiva tiene como antecedentes necesarios las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Recordemos que en marzo de 2001 el juez federal Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad de las normas en una causa por desaparición de los padres de una niña apropiada, y fueron detenidos en ese momento Julio Simón, el turco Julián, y Juan Antonio del Cerro, alias Colores. Desde entonces, en tribunales de todo el país se sucedieron fallos similares. En agosto de 2003, el Congreso Nacional dictó la ley 25779, que anuló las leyes de impunidad, y finalmente la Corte, en los casos Arancibia Clavel y Simón, dicta lo que son los leading cases en esta materia, en donde fija claramente la idea de que estos delitos ya estaban previstos en la costumbre internacional a la que Argentina siempre tributó, que son imprescriptibles, que las leyes, digamos, que las leyes de obediencia debida y punto final son inconstitucionales por ser contrarias también a la costumbre internacional, de manera que estos fallos, estos leading case, abrieron la puerta en definitiva a el avance de las diferentes causas en toda la extensión del país. Se consolidaron a partir de ahí principios como la existencia del plan sistemático de represión y exterminio de disidentes, los crímenes son imprescriptibles porque son considerados de lesa humanidad y o genocidio, la existencia de un plan sistemático de apropiación de niños y niñas, y la desaparición que no cesa hasta que aparezca la víctima de los delitos. Esto, digamos, hasta aquí voy a llegar. Lo que sigue, es decir, toda la etapa de juzgamiento que arranca en el año 2001 y que se extiende hasta hoy, es el tema que va a tocar Karina Yabor. Así que bueno, agradezco muchísimo y quedo a disposición. Muy amables. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar. Y bueno, no dejemos que estas situaciones nos impidan continuar con la actividad que hemos preparado con tanto entusiasmo. Como decía Hernán, ¿me escuchan bien? Perfecto. La idea básica que me propuse cuando charlamos esto de armar la actividad era poder diseñar o trazar a grandes rasgos algunos aspectos que para mí resultaban centrales y poder transmitir qué es lo que aquellos aspectos centrales o nucleares que para mí resultan muy interesantes o que hacen que los procesos de juicio de lesa humanidad tengan características distintivas que lo separan o nos distinguen sustancialmente de cualquier otro tipo de proceso que nosotros conozcamos en nuestra labor diaria. Así la idea básica, y que voy a tratar también de recortar para así después tenemos un intercambio que por ahí va a ser más rico, es los aspectos que yo voy a abordar es el aspecto atinente a la víctima. No voy a entrar en todo el desarrollo de lo que es la parte de la víctima porque sería muy extenso y no es el propósito, pero sí el abordaje que se adapta o que se adopta en los juicios de lesa humanidad, sobre todo a partir de la experiencia que tenemos aquí en la jurisdicción,
experiencias. Ello ligado a aspectos generales de la víctima en carácter reparatorio, que un poco Hernán había diseñado, recién tiró algunos ítems en esto de cómo las sentencias van receptando determinados aspectos que luego se plasman concretando ciertos aspectos reparatorios que hacen a los intereses de las víctimas que estuvieron en el proceso. Y luego también vamos a terminar haciendo algunos delineados muy chiquitos, pero que me parecen interesantes respecto del delito de genocidio y respecto del delito de desaparición forzada, y alguna que otra mención más, si es que nos da el tiempo, como para tener un bosquejo general de cómo estamos hoy en el tema de los delitos de lesa humanidad y en qué estamos, ¿no? Tal como lo dijo Hernán, tuvimos dos sentencias muy importantes, que fueron las primeras, la del famoso juicio a las juntas, después, bueno, lo mencionó bien, la causa 13, la causa 44, donde se determinaron los aspectos centrales de la superestructura represiva que representó la dictadura militar. Y en función de eso se estableció o se plasmó cuáles eran los rasgos distintivos o característicos de lo que fue denominado el plan sistemático, plan sistemático desarrollado por la dictadura, que se dirigió hacia un sector de la población con un propósito claramente persecutorio, represivo, y que esos son distintos aspectos que las sentencias que se van desarrollando van adoptando. Como bien lo dijo Hernán, el juzgamiento no ha sido lineal, tuvimos la interrupción, luego de estas sentencias vino la interrupción por las denominadas leyes de punto final y las leyes de punto final de evidencia de vida, que fueron que frenaron o dilataron ese impulso de juzgamiento respecto de aquellos hechos, y luego los decretos también que como bien refirió Hernán. Lo cierto es que con posterioridad a esa situación que impedía el juzgamiento, se fueron desarrollando en el orden del sistema interamericano ciertos pronunciamientos que van a ir gestando, van a ser la génesis de lo que después nuestra Corte Suprema va a receptar y va a plasmar en los precedentes que son muy conocidos por todos nosotros, que es el precedente Arancibia Clavel del 2004, el precedente Simón, y donde básicamente la estructura de esos precedentes lo que nos vienen a establecer, o vienen a establecer, es la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la inconstitucionalidad de las leyes conocidas, como dijimos hoy, de obediencia debida y de punto final. Y establecen que las reglas de prescripción del derecho interno, que eran las que en aquel momento estaban, se utilizaban, intentaban utilizarse, establecen estos precedentes que esas reglas quedan desplazadas por el derecho internacional consuetudinario y por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad. Estos aspectos de imprescriptibilidad luego son tomados, cada uno de los precedentes que vamos a ir viendo en las distintas sentencias, frente a los distintos planteos que hacen las defensas, este abordaje es reiniciado y cada vez lo mismo que se resuelve es que el planteo el desarrollo que ha realizado la Corte es exhaustivo, habla de la vigencia de las normas del derecho internacional aún antes de la firma de las convenciones y de los tratados internacionales, y que por esa razón estos hechos adquieren plena vigencia para su juzgamiento. Otro de los aspectos también que se desarrolla en el precedente de Simón, que para mí adquiere relevancia, es tomando en base el precedente Velázquez Rodríguez, habla de la desaparición forzada como una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos por la Convención que los estados están obligados a respetar y garantizar. Y cuando hablamos de violación múltiple y continuada, me parece que es importante tomar esta nota, porque después es algo que las sentencias que se van dando, o se van a ir dando, la van a ir tomando en muchos casos para pronunciarse respecto de la figura puntual de la desaparición forzada.
como dije, los ítems fundamentales de lo que es Simón Arecibia Calabel, lo que hacen es barrer con todos aquellos impedimentos que se venían sosteniendo para finalmente el empuje que se necesitaba para la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Uno también de los ítems que me resulta interesante, que se puede citar del precedente de Simón de la Corte, es la receptación de un informe que hace ya el sistema interamericano, que es el informe 2892 de octubre del año 92, respecto del caso argentino, donde lo que se establece concretamente es que el hecho de que la existencia de leyes de impunidad, no dice leyes de impunidad, pero resumiéndolo para el caso aquí, sino del hecho de las leyes de punto final y de obediencia debida, que impedían el juzgamiento de hechos de delitos de lesa humanidad cometidos en el territorio del Estado argentino, contravenían, el informe de la Comisión lo que dicen es contravienen normas explícitas de las convenciones y de los tratados, y por tanto exhortan al Estado argentino a que revierta la situación y revise esa situación. Este temperamento es adoptado y mencionado también en el precedente Simón de la Corte. Ya después, en el 2007, tenemos el precedente Maceo, que básicamente también retoma todo lo que se viene diciendo, y entre otras cosas dice que el Estado argentino no solo es responsable de la sanción de los crímenes, sino que de lesa humanidad cometido en su territorio, sino que también que esa sanción debe ser adecuada. Y también habla, bueno, de que la obligación de sancionar y investigar y sancionar surge de la costumbre y del derecho internacional, y era también principio del jus cogens, que, bueno, ya regía y era costumbre internacional y demás, como una objeción central a los que aludían, o por lo menos sostenían que ya era imposible avanzar sobre estos casos. Bueno, concretamente estos precedentes dan el puntapié inicial, como dije, para que se iniciara el juzgamiento a nivel nacional de los distintos hechos que se cometieron a lo largo y a lo ancho del país. Y la idea mía es ir a partir de esos precedentes, ir trazando determinadas pautas centrales o generales, como para ir dando un esquema. La reactivación de los juicios, entonces, como dijimos, se dirigió al juzgamiento de personal que había sido entre el año 76 y 83 miembros de la Fuerza de Seguridad, agentes policiales, militares, o capellanes o civiles que habían tenido algún tipo de participación en la dictadura, pero si bien el rango temporal es del 76 al 83 mayoritariamente, hay asimismo hay juicios donde se juzgan hechos cometidos con anterioridad al golpe de Estado del 76, y el fundamento es que es como una génesis necesaria de lo que vendría a ser después el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. O sea, hay hechos que se cometen meses anteriores, que revisten, que son receptados por la jurisprudencia como delitos de lesa humanidad por esta conexión y por esta ya preparación que se venía realizando de lo que sería el golpe de Estado con posterioridad. También en otras situaciones se ha determinado este tipo de concepto, o de aceptación del concepto de delito de lesa humanidad, por ejemplo, la intervención que respondió a las personas que fueron juzgadas por ser miembros integrantes de CNU. Esos juicios se realizaron tanto en Mar del Plata como en algunos casos. Este juicio de CNU, una de las imputaciones está firme, la otra no, pero bueno, fueron precedentes que ya han adquirido firmeza en punto a consignarlos como delitos de lesa humanidad, aunque se tratan de hechos cometidos por agentes que no eran necesariamente del Estado y que se cometieron con antelación al. Como digo, entonces, para hacer un bosquejo rápido, entonces estas sentencias lo que nos permiten hablar es del entramado represivo que se generó. Todas las sentencias de las que vamos a hacer mención nos permiten hablar del entramado represivo que se generó.
vamos a hablar vamos a encontrar en esas sentencias la discriminación y el establecimiento de una estructura jerarquizada y compleja. Vamos a encontrar una descripción de que el país se dividió en zonas y subzonas y circuitos, lo que respondió obviamente a cómo se pergeñó el plan represivo que se llevó adelante en todo el territorio nacional. Y también vamos a ver que estas sentencias dan cuenta de la coordinación de fuerzas y el reparto de territorio con un propósito de articular entre ellos, como bien decía hoy, la denominada lucha contra la subversión. En ese esquema también general de esta estructura que diseñando o perfeccionando o quizás completando aquello que se había definido en las primeras sentencias que hoy no mencionamos como plan sistemático, ¿no? Y también se habla en este sentido, cuando hablamos de plan sistemático, de la instauración de un sistema represivo que se valió de centros clandestinos que se fueron implementando en reparticiones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a la policía, al servicio penitenciario. En punto a este tema puntual, podemos citar nosotros en nuestra jurisdicción territorial el hecho que se juzgó respecto de los hechos cometidos en la unidad número 9, aquí de 9 y 76 de la Ciudad de La Plata. En esa sentencia se pudo establecer que la unidad 9, luego del golpe de Estado del 76, cumple un doble rol. El rol de recibir personas detenidas a disposición de un magistrado por la comisión de hechos delictivos comunes, como están hoy en día allí detenidos, enviados allí por disposición de un juez, pero también cumplió un segundo rol, que era la función de centro clandestino de detención, porque allí también se alojaron personas, algunas de las cuales estaban detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y algunas que ni siquiera revestían esta condición. Y asimismo, en la unidad 9, en el juicio de unidad 9, que entre paréntesis vale decir que esa es una sentencia que sí se encuentra firme, se determinó la existencia de un pabellón designado como pabellón de la muerte. Este pabellón de la muerte, bueno, como el nombre lo indica, alojaba personas respecto de las cuales ya el destino final estaba prácticamente decidido, ¿no? Eso era una de las características que se pudieron corroborar en los hechos que tuvimos acá. Asimismo, en cuanto a lo que hoy decía de plan normativo, en otra del plan sistemático y cómo se estructuró y cuáles fueron las bases normativas de ese plan sistemático, en otro de los precedentes que tuvimos aquí en el tribunal, que es Fuerza de Tarea número 5, me estoy refiriendo al Tribunal Federal 1, es un hecho que se juzgó para el año noviembre del año 2015, se pudo determinar el esquema normativo en el que ese plan se pergeñó, ese plan de persecución, ese plan de represión. Y en consideración de esos aspectos se tuvieron en cuenta los decretos de aniquilamiento, que son los decretos 2770, 2771 y 2772, que sucintamente lo que plantean es, manifiestamente establecen el objetivo de aniquilar el accionar de los elementos subversivos del todo el país. Y asimismo establecen la creación del Consejo de Seguridad Interna. El Consejo de Seguridad Interna es la estructura que se crea meses antes del golpe de Estado, dirigida por el que en ese momento estaba a cargo de la Presidencia de la Nación, los ministros, y asimismo los distintos comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Ese Consejo de Seguridad dispone que la fuerza de la CIDE, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal quedan bajo la órbita de ese consejo, y asimismo se establece mediante estas disposiciones que las provincias pueden firmar acuerdos que van a permitir pasar el control operacional de las fuerzas de seguridad provinciales a bajo la dependencia de este Consejo de Seguridad. Estos aspectos son importantes, los delineo rápidamente, pero sí son importantes por algo que después vamos a hablar en cuanto a la estructura jerárquica y a cómo se dan las cadenas de mando y cómo eso luego sirve como base de imputación en función de los distintos hechos que se van probando en las distintas causas.
Bueno, asimismo, como esquema normativo de este sistema represivo, tenemos la Directiva del Consejo de Defensa, la 175, que la voy a leer porque me parece central, que dice que establece como misión de la Fuerza Armada y de la Fuerza de Seguridad ejecutar la ofensiva contra la subversión en todo el ámbito del territorio nacional para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden, la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado. Y complementan esta normativa el llamado Plan de Capacidades, o el conocido como Plan Cintara, que también establece, entre otros lineamientos, cómo la Armada Argentina va a accionar cómo va a realizar sus acciones para la lucha contra el denominado oponente subversivo. En este sentido también, en la jurisdicción de La Plata, también en la sentencia de Fuerza de Tareas número 5, que se dirigió al juzgamiento de hechos imputados a los que personas que revestían tareas en el BIM 3 y en Prefectura Naval, respecto de un grupo de trabajadores y de personas que se desempeñaban sus tareas y sus roles en el polo fabril de Berisso y Ensenada. En ese concreto caso de Fuerzas de Tareas número 5, lo que se determina es que la intencionalidad o el objetivo, esto que venimos hablando del objetivo represivo dirigido hacia los que eran denominados grupos subversivos, en este caso de Fuerza de Tarea, estuvo dirigido al movimiento obrero, que en aquella época, en el 76, tenía mucho auge y que se desarrollaba en el polo fabril de Berisso y Ensenada. Bueno, entonces, las sentencias estas hablaron del circuito represivo, hablamos de circuitos clandestinos, hablamos de plan sistemático. Nos toca también hablar que estas sentencias también reflejan lo que es la base fáctica, que también tiene que ver con esto de la sistematicidad, porque no es que eran cualquier tipo de delitos, eran delitos que estas sentencias, por lo menos las que están dictadas hasta el momento, determinan que son una secuencia de delitos, y son siempre básicamente los mismos delitos. Y en este catálogo de delitos son de los más graves que receta el Código. Tenemos delitos de torturas, homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad, apropiaciones de niños y niñas, supresión de identidad, violaciones, o sea, desapariciones forzadas, o sea, todo el catálogo de delitos de los más graves eran los que eran realizados en este plan, o ejecutados, al menos conforme fueron planteados en estas sentencias, en este marco de plan represivo. Luego, otro de los aspectos que también de manera general y concordante y pacífica determinan las diversas sentencias es los destinatarios a los que estaban dirigidos este plan, de plan sistemático. Y en ese sentido es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. ¿Por qué? Porque el destino, los destinatarios centrales eran un sector de la población que estaba conformado por militantes políticos o sociales que estaban ideológicamente identificados en la vereda opuesta, obviamente, a los intereses de los que representaban la dictadura militar, pero que y que eran militantes de movimientos populares o ideológicamente identificados con movimientos de izquierda, pero no solamente se circunscribió a los aspectos o a movimientos políticos, sino que también avanzó sobre un sector de la población que estaba conformado por estudiantes, agrupaciones estudiantiles, agrupaciones barriales, agrupaciones parroquiales, trabajadores, sean estos sindicalizados o no, como en el caso de lo que se vio en Fuerza de Tareas número 5, y personas en general. No todas las personas que fueron víctimas, eso se puede ver a lo largo y a lo ancho de todo el país y de las sentencias que se fueron dictando, no todas las personas que resultaron víctimas del terrorismo de Estado necesariamente tuvieron algún tipo de vinculación política o eran denominados, se podría denominar que revestían algún tipo de actividad política, sino que lo que interesaba, o la forma de la denominación que ellos usaban para poder catalogar a una persona en este sentido, era
bastante, en ese sentido, tenía que ver con unas cuestiones más discrecionales o que tenían que ver con lo que consideraban peligroso para los fines de los que ellos intentaban imponer. Pero no necesariamente, remarco, tiene que ver con este aspecto político, y esta situación la remarco, y la remarco mucho porque es un aspecto que después se va a tomar a la hora de analizar el aspecto relativo al genocidio, o a la posibilidad de sostener que lo que la dictadura militar argentina se llevó adelante en el territorio nacional tiene que ver con un genocidio. Eso es algo que no es pacífico, pero que ahora en un ratito lo vamos a analizar. Bueno, como dije esto de los destinatarios, también me parece que documentalmente estos aspectos también los registramos en las sentencias, y que los tenemos como prueba documental. De hecho, existen lo que se llaman legajos DIDBA, que están en este momento, que son reservados y que están en custodia de la Comisión Provincial por la Memoria. Estos legajos sirven como prueba, porque en muchos de ellos tenemos la descripción de las personas que fueron víctimas de terrorismo de Estado, y uno puede ver en esas fichas cómo se enuncia el nombre, el apellido de la persona, la afiliación política en caso que la tenga, o la actividad social o política que esta persona realizaba, si tenía panfletos o no tenía panfletos, si lo vieron haciendo pegatinas o no. Pero más allá de eso, en muchas fichas se puede verificar el carácter de recuperable o no recuperable, y era una denominación que la propia Fuerza de Seguridad asignaba a estas personas. Y claramente ese mote de recuperable o no recuperable iba a tener incidencia directa con el destino de esta persona en función de lo que sucediese en el caso. Bien, otro de los aspectos comunes que también podemos referir tiene que ver con, bueno, el esquema organizado de la fuerza. Se establecen en estas sentencias, es claro cómo se puede establecer un orden vertical de una actuación sincronizada, coordinada, donde las diferentes fuerzas responden al mismo propósito que decíamos hoy de lucha contra la subversión, y este aspecto de actuación coordinada, vertical, secuenciada, es muy importante de determinar. ¿Por qué es importante determinar y por qué ha sido así analizado en las diversas sentencias que se han dado? Y es eso así porque sirve luego para el análisis de los criterios de atribución de responsabilidad, que un poquito hoy pudimos señalar rápidamente. Porque al momento de evaluar o dirigir las imputaciones respecto de los hechos, es central verificar en qué lugar la persona estaba. En función del lugar que la persona estaba, va a ser el rol que esta persona tuvo, si era un rol más alto, si era un rol de ejecutor, si era un rol intermedio, si era el que transmitía la orden. Bueno, ese tipo de situaciones, en los hechos concretos hay que determinarlos, porque después estos elementos son evaluados y valorados a la hora de asignar responsabilidad penal a una persona. En punto a este tema concreto, diversas son los esquemas que los jueces eligen para atribuir responsabilidad. Mayoritariamente se acuden a las teorías que hacen referencia a las teorías de dominio derecho, y así se condena por autor, obviamente, los supuestos de autoría directa. Después tenemos autoría mediata por aparato organizado de poder. Pero también tenemos que hacer, en este caso, mención que, aunque no es en la mayoría de los supuestos, también se utilizan otro tipo de teorías que quizás son menos conocidas, o al menos no tanto en las imputaciones penales, en los juicios, que es el tema de la imputación por infracción de deber, que también en estas sentencias también se han verificado. En este punto también es importante que nos detengamos un poquito y tengamos en cuenta que tampoco, si bien en este sentido de lo que voy a decir ahora, no es pacífica la jurisprudencia, no hay un punto en que esté totalmente claro, y esto tiene que ver, en lo que voy a hacer referencia ahora, es con el tema del abordaje de los delitos sexuales. ¿Por qué lo menciono ahora cuando estoy hablando de la pirámide, de la estructura vertical, de las cadenas de mando? Porque
hablo de esto ahora? Porque ha sido y es controvertido, uno sabe que los delitos contra la integridad sexual, una violación, se imputa, son considerados delitos de propia mano, se imputa al actor, al ejecutor directo, o sea, eso lo aprendemos, lo tenemos. Pero se han dado supuestos, se ha planteado la posibilidad de que esto no sea así, cuando el tipo de ataque es generalizado, cuando la violación es perpetrada como un plan, como parte de un plan pergeñado con un propósito, como lo es la aplicación de tormentos y demás. Entonces, este tema no es pacífico, es muy discutido, es muy debatido, pero me parece a mí que era uno de los temas que reviste mayor interés para que lo podamos charlar y pensar, porque sin duda a medida que los órganos revisores, la Casación Federal o la Corte se vayan pronunciando en estos precedentes, vamos a tener más certeza respecto de estos criterios de atribución de responsabilidad y cómo los podemos aplicar en distintos casos. Bueno, básicamente todo lo que dije, me salté hoy de decir que la Corte usó los precedentes Almonacid, Barrios Altos, Blaque, bueno, Velázquez Rodríguez, sepan disculpar el ímpetu, pero bueno, básicamente todo esto que les mencioné recién son los que podemos decir como grandes rasgos generales que podemos ver casi sin discusión en todas las sentencias de lesa humanidad que se han ido dictando. Y para eso vale decir que fueron receptados, no solo como hoy refirió Hernán en la sentencia 13 y en la sentencia de causa 3 y causa 44, sino también en la sentencia de la causa 2955, que es la de circuito CAMS o comisaría quinta, más conocida para nosotros localmente, que igual integra otros centros clandestinos, pero es conocida con ese nombre. También en la causa conocida como la Cacha, en la causa de Fuerzas y Tareas número 5, como dije hoy, en las de base naval que se dictaron, las sentencias que se dictaron en Mar del Plata, en la de ESMA, en la de Plan Cóndor, o sea, son diversas causas en las que confluyen estos aspectos que hoy a grandes trazos marcamos como generales. Ahora sí, sentado esto, me voy a dedicar muy rápidamente a explicar, voy a hacer lo más breve, lo rápido posible, a los aspectos que para mí tienen una valoración singular y que tienen que ver con el abordaje de la víctima en estos procesos de los delitos de lesa humanidad. Y en este sentido, remarcar que en los desarrollos de los procesos de delitos de lesa humanidad, cuando llevamos adelante nuestra tarea desde los tribunales, incluso el Ministerio Público Fiscal es muy riguroso en eso, se exige el cumplimiento de ciertos estándares mínimos que tienden a evitar uno de los nortes que tenemos que evitar por todos los medios, que es procurar la revictimización de las personas que han sufrido este tipo de delitos. O sea, todo el desarrollo de que sea, como veníamos diciendo hoy, hay un desarrollo muy amplio en materia del estudio de la víctima y de los derechos de la víctima y cómo eso ha sido, no es el lugar para hacerlo ahora un abordaje más integral, pero sí decirles que en los delitos de lesa humanidad la condición y el tratamiento de la víctima adquiere una singularidad que en otros procesos no adquiere. Primero, estamos hablando de víctimas que tenemos que tener un cuidado en este sentido. Vamos a citar, nosotros vamos a recibir una víctima en un proceso, recibimos una víctima que quizás estuvo detenida en diversos centros clandestinos de detención, pero por razones procesales que todos acá conocemos de sobra, que tienen que ver con la proximidad o tienen que ver con la posibilidad real de afrontar un juicio de extrema complejidad, un abordaje, una investigación de una cosa de extrema complejidad, con multiplicidad, cientos de víctimas, cientos de imputados y una compleja estructura estatal detrás. Esa complejidad ha hecho que los juicios se fuesen segmentando. Entonces los abordajes se han sido por circuito, en lo mejor de los casos, o por centros clandestinos de detención. ¿Eso qué ha hecho? Que se haya fragmentado el juzgamiento. Y el problema que tenemos cuando vienen estas personas a juicio es que la persona es una única persona, y el cautiverio, por ejemplo, que ha sufrido una persona es un único cautiverio. No, la fragmentación de ese cautiverio es una... sin razón procesal, desde mi punto de vista,
¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque avanza contra esto que estamos hoy diciendo que es prioritario evitar, que es la revictimización. La persona que fue víctima de, de un hecho de terrorismo de Estado, que sufrió cautiverio, que sufrió todos los hechos, el catálogo de hechos que por sí o por personas cercanas a ella, ese catálogo de derechos tan complejo, tan duro, esa persona debe ser tratada por parte del Estado con cierta especialidad. Y eso no implica de ninguna manera que uno pierda, desde el punto de vista del tribunal, el lugar de imparcialidad que debe imperar la labor jurisdiccional. Eso de ninguna manera, un abordaje diferenciado no implica ningún tipo de ceder ningún tipo de neutralidad. Eso me parece que es central. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Estado desde ahí, o sea, el órgano juzgador desde ahí, es cumplir con unas premisas del Estado, que es acompañar a la víctima, por imperativo también normativo y convencional, en la medida de las posibilidades para que esta persona no sufra nuevamente un trauma luego de ser convocada a prestar declaración. Y en esto quiero dejar claro, por ahí parece reiterativo, pero es central tener en cuenta el alto grado de vulnerabilidad de estas personas, no solamente por los hechos que sufrieron, sino por el tiempo que esperaron. Nosotros tenemos que tener en cuenta que son personas que han esperado más de 40 años para declarar, que en la desconfianza natural que pueden tener respecto al sistema de justicia, ¿por qué? Porque no tuvieron respuesta oportuna, son personas que en el momento en que se cometieron los hechos no tuvieron una respuesta eficaz por parte del Estado, tuvieron que durante años aguardar para siquiera incluso poder hacer una denuncia formal. Hay muchas de esas personas que al haber requerido por sus familiares fueron condenadas en costas, por ejemplo, en los planteos de habeas corpus estamos llenos de documentales en los procesos donde tenemos acreditadas que la familia al interponer un habeas corpus son condenados por los jueces que en ese momento cumplían funciones, eran condenados en costas para debilitar ese requerimiento respecto de ese familiar. Entonces, estamos frente a una víctima que requiere un tratamiento particularizado. Y en ese sentido, uno de las aristas que me parece que normativamente nosotros podemos situarnos es aquella que está contemplada en el principio y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y violaciones graves de derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, que fue aprobada por Naciones Unidas en el 2005, y que puntualmente en el apartado de tratamiento a la víctima habla de que el Estado debe velar porque en la medida de lo posible su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma. Asimismo, estas disposiciones se integran con las disposiciones de la reciente ley, la 27372, sobre derechos y garantías de las personas víctimas de delito. En este marco es que en los juicios de lesa humanidad, por lo menos en los que se desarrollan en la jurisdicción, se realiza en primer lugar lo que se llama, o lo que es conocido por todos nosotros como el informe de riesgo, que es el informe de condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos, que es realizado por el Programa Verde y Justicia, que depende a su vez de la Secretaría del Ministerio de Justicia de la Nación, y que este equipo, este programa lo que realiza es un informe respecto de las condiciones de vulnerabilidad de los testigos y de las víctimas que están convocados a juicio, y que sirven como una guía irreemplazable, diría yo, para la labor jurisdiccional, porque dan cuenta no solamente de la condición de vulnerabilidad que puede registrar algún testigo en punto a encontrarse dentro de algún programa de protección, o revestir algún tipo de acompañamiento por alguna circunstancia específica, sino que también relevan cuestiones que tienen que ver con sus circunstancias de salud, con sus circunstancias ambientales, y que van a permitirle al tribunal evaluar, juntamente, obviamente, esta información es pasada
a los fiscales y a las partes acusadoras, a las querellas particulares, van a permitir evaluar las características o la forma de citación de ese testigo. Que a su vez el tribunal se procura la colaboración de organismos, como en el caso de la jurisdicción de La Plata, el CODECED, o incluso el Centro Ulloa, o el CODECED es una asociación civil que se encarga de conectar a los testigos y a las víctimas momentos previos al juicio. También existe, como dije, el Centro Ulloa, y también existe el equipo de acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Estos equipos son colaboradores del tribunal porque son los que se encargan de contactar a las personas que van a declarar en el juicio y de hacer un abordaje integral previo al juicio e inmediatamente con posterioridad al debate, para que estas personas puedan llegar al juicio con estos cánones o estos estándares, garantizando los derechos mínimos de los que estábamos refiriendo hoy, de la mejor manera posible. También estas reparticiones que colaboran con el tribunal tienen a su cargo no solo la citación, que obviamente no la pueden realizar fuerzas de seguridad. Nosotros en un juicio ordinario mandamos la citación por intermedio de la autoridad policial, pero en este caso hay que tener mucho cuidado, porque para no afectar o lesionar la sensibilidad o distintos aspectos que pueden tener a la víctima, con esto de que justamente fueron muchas de ellas personas que han sido privadas de libertad ilegítimamente por miembros de la Fuerza de Seguridad. Y más allá del tiempo y demás, hay que tener cuidado en el manejo de estas situaciones para evitar algún tipo de situación que pudiera generar incomodidad o demás. Entonces estos programas realizan las citaciones, convocan, acompañan, realizan el acompañamiento, el abordaje integral, y asimismo enuncian al tribunal cuando alguna de esas personas no se encuentran en condiciones de prestar declaración, lo que es inmediatamente puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y los acusadores, quienes evalúan en definitiva si insisten o no con esos testimonios. En muchos casos se prioriza el bienestar de la persona, el bienestar físico, el bienestar anímico de esa persona, antes que el elemento probatorio que podría aportar con su declaración testimonial. Bueno, básicamente entonces, una vez que tenemos esto, uno de los aspectos también que tenemos que tener en cuenta es la modalidad de declaración del testigo, que el tribunal tiene que poner a su disposición la posibilidad de que el testigo declare de manera serena y tranquila, de modo que en caso, en relación a los hechos respecto de los cuales va a declarar, que pueden ser de un grado de intimidad muy alto y de mucha sensibilidad, se puede requerir que no esté presente los imputados, se puede requerir que la sala esté desalojada. Esos son distintos elementos que el tribunal puede adoptar, distintas medidas que el tribunal puede adoptar para lograr que la declaración se lleve a cabo de la mejor manera posible. A su vez se le puede consultar respecto de su deseo o no de publicitación, y en este sentido hay que tener en cuenta que la declaración, como hoy decía Hernán, constituye el acto quizás reparatorio más tangible, porque es la primera oportunidad que la persona tiene para contar en juicio aquello que ha vivido, y en este sentido, y en relación a lo que hoy hablaba de la fragmentación de los procesos, desde mi punto de vista, uno de los aspectos que se debe respetar es el permitir de parte de los órganos jurisdiccionales la exposición integral de la declaración. O sea, la víctima tiene que tener la posibilidad de relatar la secuencia vivida en su integralidad. Después, nosotros como agencia judicial o los operadores judiciales valoraremos la particularidad o la parcialidad que nos corresponda conforme al objeto procesal que nos es traído a juicio. Pero en modo alguno, como decía hoy, una regla procesal puede estar por sobre el derecho de la víctima a declarar y expresar, quizás por primera vez ante un órgano jurisdiccional, todo aquello de lo que ha vivido, como hoy bien refería Hernán, considerándolo ello como el primer acto reparatorio, quizás, yo vuelvo a remarcar, uno de los más centrales, porque de hecho, como bien también lo decía él, las personas agradecen luego de declarar y explican que esperaron 40 años y cómo
guardaron ese recuerdo durante 40 años para ser fiel a un propósito, para exigir justicia, bueno, en fin, todos estos temas que nosotros ya conocemos al respecto. En relación a esto del momento culmine que se presenta con ya el momento final del debate, y en relación a la necesidad esta de la escucha integral y a la escucha respetuosa por parte del tribunal, uno de los aspectos que me resulta interesante remarcarles como en cuanto al abordaje que ha tenido las sentencias es cómo se valora la testimonial de las víctimas de lesa humanidad. Y en este caso remarcar por su singularidad, que hay algunos casos en que el paso del tiempo lógicamente justifica que no haya un recuerdo tan vivido, tan claro, pero también en algunos casos el relato de la víctima es rigurosamente completo, exhaustivamente prolijo, con una casi rigurosidad obsesiva, diría yo, en cuanto a las precisiones. ¿Y por qué es esto? Esto tiene distintas formas de valoración, lógicamente, en función del principio de inmediación, y los jueces que receptan la testimonial harán la valoración del caso conforme su propio criterio, conforme las reglas que nuestro Código Procesal habilita para la valoración de la prueba. Pero saldando esto, y la cuestión particular de la valoración probatoria, en este sentido hay que decir que a veces este rasgo particular de recuerdo preciso es interpretado como una falta de veracidad por parte del testigo. Porque se cree que en realidad el testigo logró reconstruir después de tantos años, acudiendo a distintas fuentes, un relato que en realidad si fuese, que no es real, que es un relato construido. Más allá de todo lo que son los aspectos de la psicología del testimonio y todo eso que es muy interesante, en los casos puntuales de lesa humanidad, hay un caso muy cercano que nos tocó a nosotros en el tribunal y que tuvo un pronunciamiento por parte de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de la valoración de estos testimonios y del tipo de consideraciones que hay que tener en estos casos. Y en ese sentido, se ha dicho, me parece interesante referirlo puntualmente, que hay que tener en cuenta que son hechos muy traumáticos, que han dejado una huella profunda en la psiqui de la persona, que la mayoría de estos sucesos en la vida de la persona, a partir del suceso, se genera un giro absoluto en la vida, que son sucesos de extrema violencia, de alto impacto, y que lógicamente justifican, en función del shock y del trauma, la precisión del relato. Y en ese sentido, tanto el doctor Hornos como el doctor Borinsky, que son los dos que más o menos abordan fundadamente el caso se resolvieron que no es válida, por ejemplo, la desconsideración de una declaración de un niño de 10 años argumentando que han transcurrido 40 años, y entre otros argumentos esgrimen esto de que justamente el niño tiene una precisión de un relato junto a una secuencia de un desarrollo de una vida normal que es irrumpida, o sea que es una fuerza, irrumpe en su hogar, matan a su madre, matan a su hermana, torturan a su madre, bueno, una serie de hechos de extrema gravedad que él presencia, de modo que estos hechos lógicamente marcan estos magistrados verosímil, o sea, es verosímil que esta persona tenga ese registro tan riguroso. A eso voy con esto de también uno de los aspectos reparatorios de las declaraciones y por qué las personas guardan, que uno a veces los puede observar incluso con tanta precisión algunos detalles que a veces desde el punto de vista procesal o probatorio no revisten importancia, pero que para ellos sí. Hay mucha gente que recuerda que estaban comiendo momentos antes de que una fuerza de seguridad irrumpiera en su casa, pero bueno, es producto de lo que venimos diciendo. Entonces, bueno, fundamentalmente es trazar esto como el carácter reparatorio, la necesidad de permitir esto de la declaración integral de la víctima,
Y luego voy rápidamente a que además estos juicios, además de los aspectos, esto de posibilitar que la víctima declare ampliamente y exprese toda la secuencia de la que ha vivido, los tribunales han tenido la posibilidad de desarrollar en las sentencias determinados esquemas reparatorios que han ido saldando algunas cuestiones que en algunos casos se identifican más con derechos individuales y en otros casos más colectivos o sociales, pero que han sido tomados como actos reparatorios. Y en este sentido, si bien por la índole de delitos de los que estamos hablando es imposible avanzar sobre una reparación total, una restauración al momento anterior de la comisión de estos hechos, porque estamos hablando de hechos que son extremadamente lesivos, sí se han podido, por ejemplo, realizar pequeños actos reparatorios que tienen que ver con instalar en los lugares donde funcionaron estos centros clandestinos de detención, emplazar sitios de memoria, hacer que emplazar en los lugares donde se perpetraron estos hechos algún tipo de indicación o simbología que dé mención del caso, con la participación o la intervención de las víctimas, sean directas o no sean directas. También se ha dispuesto la reparación de las partidas de defunción, consignando en las partidas de defunción las razones reales del fallecimiento de las personas. Se han también reparado los legajos laborales, y esto de la reparación de los legajos laborales también es central, porque se da cuenta cabal de la verdadera razón por la cual cesó la relación de trabajo y no porque haya sido, por ejemplo, un abandono de tareas. En este caso puntual hago una mención. Nosotros en el juicio de fuerzas de tareas número 5 se pudo determinar que un grupo importante de trabajadores fueron detenidos en sus propios lugares de trabajo el mismo día, el 24 de marzo del año 76, y ese mismo día, mientras unos ingresaban a la planta, había personal militar en la puerta que decía quiénes entraban a trabajar y quiénes subían a los camiones y que obviamente fueron conducidos a centros clandestinos de detención. En ese marco, esa gente que fue secuestrada, a los pocos días, esas fábricas, estamos hablando de distintas fábricas que funcionaron en el polo industrial Berisso Ensenada, mandaban telegramas a las familias de estas personas, dando cuenta de la cesación de la relación laboral por abandono de tarea, cuando lógicamente estas personas estaban privadas de su libertad de manera ilegal. Esto tiene muchas consecuencias. Las consecuencias básicas no solamente era la pérdida laboral, sino también la pérdida de cualquier derecho o indemnización o cualquier otro tipo de resarcimiento económico que pudieran estas personas requerir. Entonces, sanear esta cuestión en los legajos laborales también tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con que en muchos casos, por ejemplo en el caso puntual de Astilleros Río Santiago, que fue un grupo de trabajadores que fue afectado por estos hechos que ocurrieron en el FT5, se dispuso no solo que algunos de estos trabajadores, aclaro un panorama, algunos de los trabajadores de Astilleros Río Santiago habían sido, por supuesto, cesado la relación laboral por estas razones que yo estoy diciendo, en función de que fueron secuestrados y luego no fueron readmitidos nunca más. Luego, en el año, paulatinamente, luego de que con el advenimiento de la democracia, algunos de ellos pudieron ser reincorporados en la planta, pero ya habían perdido los años de antigüedad y ya habían perdido la posibilidad de hacer la carrera allí dentro. Entonces, uno de los aspectos que se determinan en la sentencia es reparar los legajos laborales, disponer la dispensa laboral respecto de aquellas personas que así lo requerían por encontrarse la edad jubilatoria hasta alcanzar la edad jubilatoria, y a su vez disponer una equiparación, que se tenga en consideración el tiempo que cesó la relación laboral por causas ajenas a ellos, a los efectos del otorgamiento de los saberes jubilatorios. Esto fue muy importante, porque eso permitió a personas que fueron excluidas arbitrariamente de su lugar de trabajo
reparar un aspecto que durante el juicio se marcó sobradamente, que era este efecto dañino general que había tenido esta pérdida arbitraria del trabajo. Bueno, otro de los efectos, o de los actos reparatorios que entiendo de carácter social que también resultan muy interesantes es esto de comunicar al Ministerio de Defensa, o en su caso a los Ministerios de Educación, para que estas sentencias sean conocidas, sean integradas a los programas educativos para difundir como una manera más de colaboración a difundir este tipo de sucesos de nuestra historia para contribuir a la prevención. Bueno, y me queda, si quieren, dos trazados de genocidio y ya dejamos porque les veo las caras ahí, como quieran. ¿Sigo? Como vos quieras, Karina, son las 8 menos cuarto. Si querés redondear con el tema ese, o pasamos a las preguntas, lo que vos prefieras. Estamos. Si querés redondeo rápido para decirles, Dale, como novedad, una de las novedades que podemos hablar en la jurisdicción es esto de la receptación de la figura de genocidio. Y rápidamente podemos decir que es algo que ha sido planteado y que es planteado por los querellantes de manera permanente, y que no ha sido pacífica la receptación. De acuerdo a las distintas integraciones del tribunal, se han ido resolviendo de distintas maneras. Por ejemplo, en el caso de lo que fue Unidad 9 y Comisaría Quinta, claramente dentro de los considerandos se habla de que la dictadura militar argentina dirigió un ataque sistemático contra un grupo de la población civil. Lo dice claramente, lo expresa claramente sus argumentos, hay citas de Daniel Feinstein al respecto, se hace todo un abordaje integral, pero por mayoría se entiende que como estos fueron argumentos introducidos en los alegatos por las partes acusadoras y los imputados no fueron notificados, no tuvieron la posibilidad de ejercitar el derecho de defensa al respecto, en razón de eso no se aplica como figura, aunque es receptada, digamos, en los fundamentos. Luego, las distintas sentencias, por ejemplo, las que se dictaron en el juicio a La Cacha, que es otro centro clandestino de detención, imputa en realidad resuelve condenar por complicidad en el genocidio perpetrado en Argentina durante el año entre el 76 y el 83, y condena por los delitos particulares que se imputan: homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos, tortura, lo que corresponda. Entonces, en el caso de Cacha, directamente se condena por complicidad en genocidio y se imputa las penas en relación a los delitos previstos en nuestro ordenamiento interno. Allí, en Cacha, directamente sí se hace mención, ya sin ningún tipo de vuelta jurídica, directamente se tiene entendido, se tiene claro que el ataque que sufrió que sufrió parte de la población de nacionales de nuestro territorio fue dirigido a un ataque sistemático respecto a esa población, y aún también recepta que también se verificó el traslado de niños de un grupo hacia otro, también como uno de los elementos constitutivos de esta situación de este tipo penal. Bueno, y finalmente tenemos la condena que se hace en el marco de causa Favero y en el marco de FT5, donde se los condena específicamente a los imputados, respecto de quienes se consideró que estaban probados los hechos, como coautores del delito de genocidio. Y también aquí, sin ningún tipo de vuelta, se recepta la aplicación de la convención, y se dice que ella era una convención que había sido ratificada por el Estado argentino mediante un decreto del año 56, que por lo tanto la figura de genocidio era de absoluta aplicación en nuestro ordenamiento. Esto en función de que la objeción que se le hace a la aplicación
este tipo de figuras, tanto de genocidio como la de desaparición forzada de personas, que bueno, que lo dejamos para otro día, tienen que ver con la afectación al principio de legalidad, porque serían figuras que no se encontraban previstas o que fueron receptadas por convenciones con posterioridad a los hechos. Puntualmente, como les decía, en el caso de genocidios, con claridad se determinó que el decreto 6286, que era del 9 de abril del 56, integraba, que recepta la convención, integraba ya nuestro derecho interno y por tanto no habría lugar a la afectación al principio de legalidad, como se venía manifestando, o por lo menos las objeciones formales que se venían realizando. Es un tema sin duda mucho más amplio, que da para una exposición mucho más larga, pero bueno, no nos da el tiempo, y dejamos el aspecto de la desaparición forzada para otra oportunidad. Lo interesante aquí es decir que mucho de lo que reseñamos hoy sin duda va a tener va a ser definitivo, o por lo menos nos va a dar una pauta más clara una vez que los órganos revisores, como dije hoy, empiecen a pronunciarse por confirmar o no todo lo que se viene diciendo. Es mucho lo que resta por hacer. En la jurisdicción de La Plata quedan muchísimos juicios de lesa humanidad por tramitar, y aún también en la etapa instructoria quedan muchos tramos por elevar, pero a medida que entiendo yo que la Corte y la Casación Federal vayan pronunciándose sobre las sentencias que han sido recurridas, vamos a tener un panorama también mucho más claro respecto de la aplicación de estas figuras y de estos parámetros que mencioné. Muchísimas gracias. Bueno, Karina, muchísimas gracias a vos. Bueno, vamos a abrir alguna pregunta en particular que quiera realizar alguno de los participantes. Pueden habilitar el micrófono directamente, ¿sí? Si quieren empiezo yo, para romper el hielo, no tenemos mucho tiempo. Hernán, vos hablaste, yo pido disculpas si por ahí lo dijiste, porque en un momento me transformé en un policía informático y no estaba prestando la atención con tanta profundidad, pero vos hablaste claramente de las etapas que significaron un avance en la persecución de estos delitos y otras que implicaron bueno, consagrar algunas cuotas mayores o menores de impunidad, ¿sí? Bueno, juicio a las juntas, bueno, ley de audiencia de vida, punto final, etcétera, indultos, nulidad de la audiencia de vida, de punto final, nulidad de los indultos, juicios a la verdad, y llegamos así hasta mediados de los años 2000. No sé si llegaste a hablar de el fallo Muiña, y quería preguntarte cómo entendés esto en relación a esto que vos trazaste, ¿no? Sí, no llegué a hablar del fallo Muiña. En realidad, en el esquema que tracé, entiendo que el fallo Muiña, digamos, por lo menos los votos, los votos más controvertidos, que son los que le dan valor a la aplicación de la norma del 2x1 a este tipo de delitos, constituyen claramente un punto de retroceso, en mi criterio. Porque, bueno, sería también, no quiero extenderme porque sería para una charla aparte, de hecho hubo seminarios completos para sobre el fallo Muiña. Bien. Pero básicamente entiendo que es contrario a las a normas de derecho internacional, a normas de la propia Constitución, que bueno, insisto, sería muy largo empezar a charlar sobre el tema, pero les recomiendo, hay una publicación que hizo la Comisión por la Memoria de un seminario que se hizo sobre el fallo Muiña. Fue el último seminario en el que participó Leopoldo Schifrin, me tocó compartir el panel con él, y eso está publicado, creo que incluso anda por internet, y ahí hay una exposición de Schifrin muy valiosa sobre
sobre este fallo, ¿no? Una crítica muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No me dejen solo, por favor. Si me permitís, Manuel, Sí. antes que nada, bueno, agradecer la templanza a los expositores frente a esta intención de alguien que no tenía muchas cosas productivas para hacer, le venía a molestar, pero bueno, no demos identidad a esas cuestiones. No, a cualquiera de los dos expositores, por ahí a Karina, para una pregunta, ¿qué tipo de defensas se intentan? Quiero decir, para contextualizar, habiendo tal cúmulo ya de precedentes en cuanto a la validez de la nulidad de la audiencia debida, el punto final de los indultos, con la contundencia de los precedentes también de rango internacional, los imputados, ¿qué es lo que pretenden articular frente a las acusaciones cuando sobre todo en la instrucción se acumula prueba de un modo bastante contundente? ¿Me escuchan? Sí. Bien, mira, hay dos tipos de defensa. Los planteos formales que realizan respecto de la prescriptibilidad, de la que están prescriptos y que insisten y que ya, bueno, es algo que es lo que decía hoy, que se resuelve muy rápido con cita a los precedentes de la Corte y demás, y no tiene mayor, ni siquiera mayor tratamiento. De hecho, cuando vos ves la confirmación de los fallos de casación, ocupa medio párrafo, porque es una remisión directa a lo dicho por la Corte y ya está, no tiene mucho más tratamiento. Lo que sí ha tenido mayor tratamiento sí son los supuestos, en los casos donde se plantea la existencia de delitos de lesa humanidad con la intervención de civiles. Ahí sí hay algún tipo de tratamiento mayor, o la defensa articula es mucho más, con mucho más énfasis se preocupa de tratar de determinar que no es lesa humanidad y que por tanto están prescriptos. Pero bueno, eso usualmente lo que se salda es demostrando esta intervención bajo la sombra del Estado, con la aquiescencia del Estado, aunque sea civil, y por tanto se ha englobado como delito de lesa humanidad. Al margen de eso, también una de las pruebas básicas, o por lo menos las defensas básicas, están dirigidas a contrarrestar la responsabilidad. En función de estos esquemas que hoy estábamos hablando, lo que tratan de marcar o era que estaba cumpliendo funciones en otro lugar, o sea, estoy hablando de los juicios en los que me ha tocado la oportunidad de participar, o que no revestían tal carácter, o que no tenían disposición de mando, o que no estaban en ese orden en la escala de mando, por lo tanto no podrían haber ni dado ni cumplido la orden. Bueno, esos son el tipo de defensas clásicas que uno se verifican en los juicios. Y bueno, después obviamente respecto de las que te decía, en cuanto a las imputaciones concretas, genocidio, desaparición forzada, siempre van las que tienen que ver con la aplicación al principio de legalidad y de retroactividad, de ley penal, bueno, ese tipo de planteos generales. Muchas gracias. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a agradecer nuevamente a los expositores. Creo que, bueno, que más allá de las complicaciones que sobre todo afectaron la tranquilidad de Hernán, creo que la pudimos sacar adelante y es positivo que también lo podamos haber hecho. Les agradezco muchísimo a todos, a los que participaron. La verdad que fue muy enriquecedora la charla. Les pido a Karina y Hernán si se quedan un cachito ahora y hablamos 2 minutos. Y bueno, yo en este momento